Bendiciones. Hola, soy Juan Carlos y este es el podcast de Casa Nación. Aquí compartiremos historias reales de fe, estudios bíblicos, lecturas, momentos de oración y las prédicas desde nuestra comunidad de fe aquí en Carolina del Norte. Vamos directo al episodio de hoy. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu verdad, Señor. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti, Señor. Podemos descansar en tus cuidados, en tus promesas, Señor. Pero sobre todas las cosas podemos confiar en ti. Gracias porque tú no nos defraudas ni nos desamparas, Señor. Gracias porque eres presente en cada aspecto de nuestra vida, Señor. En nuestras altas y en nuestras bajas, en nuestros momentos de alegría, en los momentos de tristeza, estás presente, Señor, y te haces presente. Gracias por la provisión de la cruz. Gracias por el amor, Señor, incomprensible de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas, Señor, el momento que vamos a tener de compartir tu palabra, Señor, que sea tu presencia, Espíritu Santo. Llena los espacios que necesites llenar, Señor, de mi vida para poder transmitir aquello que tú quieres compartir con tus hijos. Llénanos de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Yo en una ocasión le dije a mi hijo, y no voy a hablar de mi hijo antes de que empiece, ¿verdad? Me vayan a regañar, porque ustedes no saben que después se acaban las reuniones y me regañan cuando hablo de Isabel o hablo de Ian. Pero lo que quiero hablar es que una vez yo le dije a él que lo mejor que puede hacer un padre por un hijo es darle herramientas de vida. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Porque aunque uno puede obsequiar un juguete, ¿verdad? El juguete va a durar lo que dure. Me refiero a que tiene una vida limitada. Eh, puede durar hasta la edad que tenga el niño, por ejemplo, si es un niño, la etapa que esté viviendo, o puede durar hasta que llegue el próximo juguete que le llame su interés y entonces ya ese juguete pasó, tipo la película Toy Story, ¿verdad? Que esa es la trama de Toy Story. Esto, pero las herramientas de vida son diferentes porque te acompañan, como bien dice el término, en distintas etapas de tu vida. Te acompañan en momentos donde se necesita construir, te acompañan en momentos donde se necesita avanzar y también te acompañan en momentos donde se necesita reparar, ¿verdad? Lo que te quiero decir con esto, que las herramientas de vida sirven como fundamento para decisiones que tú vas a estar tomando a lo largo de tu vida. No se limitan necesariamente a un momento específico, sino una vez tú adquieres esas herramientas de vida, tú las sigues aplicando a través de tu vida. Valga la redundancia, ¿verdad? En la fe no es distinto. La fe no es distinto. Entonces Dios en su multigracia, en su sapiencia, en su conocimiento vasto y pleno, pensó que nosotros necesitábamos también un manual de herramientas de vida. ¿Y qué hizo? Bueno, pues para provocar que no nos dejara vacíos en nuestras vidas, de tener respuesta, de saber qué hacer, de tener fundamentos firmes. Así que nos dejó la Biblia. Eso fue lo que nos dejó, que aún miles de años después de que fue inscrita o escrita, sigue alumbrando y sigue dirigiendo nuestras vidas. Mira, el rey David en uno de sus salmos, en el salmo, bueno, dije, no estoy seguro ahora si fue el rey David quien lo escribió, pero es el salmo 119. El salmo 119 lo describe de una manera precisa en ese versículo 105, ¿verdad? Que dice, tu palabra, mira qué poderoso eso, tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces, ¿qué nos recuerda y nos dice esto? Bueno, nos asegura que Dios también guía, que Dios también forma y que Dios también nos equipa. Entonces, yo quiero hacer un paréntesis rápido. Yo estaba pensando sobre cómo, qué provisiones Dios tomó para asegurarnos que este testamento de fe llegara hasta nosotros, ¿verdad?
Y yo estaba pensando cuando la iglesia en su momento, que no existía el conjunto de libros como lo tenemos nosotros hoy en día, sino que existían rollos aquí, rollos allá, y cómo el Señor hizo provisión y inspiró el corazón de individuos para que escondieran rollos para que la palabra no se perdiera. Y entonces es como si lo hubiese puesto en una caja fuerte, ¿verdad? Vamos a ponerlo en esta cueva donde milagrosamente la temperatura es adecuada para preservarlo y toda la cosa, para que cientos de años después alguien vaya por allí buscando una cabra que se le había perdido y encuentre los rollos, y encuentre esos rollos originales y se pueda confirmar que este libro por el cual nosotros pasamos nuestra vida miles de años después sigue siendo certero, sigue siendo inequívoco, ¿verdad? Y yo pensaba en eso, yo decía, la verdad que el Señor es increíble como hasta en esos detalles se mete. Bueno, es un paréntesis que mi mente se me va. Pero volviendo a las herramientas de vida. Entonces, desde que nosotros comenzamos nuestras reuniones aquí en Casa Nación, yo he sido intencional en que nosotros repasemos herramientas de vida que nos revela las escrituras. Por ejemplo, tú y yo aquí hemos hablado y hemos estudiado de precisamente de las escrituras y hemos estudiado su composición, los libros que tiene, qué géneros literarios son, los años que cubre, entre otras cosas. Entonces, la mayoría de mis prédicas para con ustedes han sido sobre individuos, ¿verdad? Sobre los protagonistas. Y siempre te he dicho que la belleza de la Biblia es que no esconde los tropiezos y los fracasos de los protagonistas. Los deja ahí plasmados para que nosotros veamos que en la vida no todo es perfecto. Pero también manifiesta esas fortalezas y habilidades que ellos han tenido. Entonces, aquí tú y yo hemos tenido un poco más de 100 reuniones. 100 reuniones hemos llevado aquí. Y si usted lleva eso a lo académico, usted se puede dar cuenta que ya usted tiene un grado universitario, ¿verdad? Tiene un grado universitario en materias de fe. Y eso sin considerar el conocimiento que ya usted tenía sobre el Señor, si lo tenía antes de llegar a estas reuniones y de entender y de su caminar de fe. O sea que lo que quiero decir con esto es que para este tiempo ya todos nosotros debemos de ser expertos en materias de fe, en materias de nuestra fe, ¿verdad? También otras cosas de las que he hablado aquí son de otros tipos de herramientas de vida. Es más, hace unas semanas hicimos un intensivo, ¿verdad? Sobre la oración con un workshop, con un taller y todo. Estuvimos varias semanas dándole duro a la oración, entendiendo la oración, haciendo talleres de oración. Y ustedes escribieron oraciones y todo eso, y oraron unos por otros, y oraron por temas específicos, y oraron por necesidades. Esas son herramientas de vida. Eh, y ayer, mientras yo estaba corriendo bicicleta en el bosque, eh, que no lo había hecho hace tiempo, y la verdad es que me quedé sin gasolina, me quedé sin fuerza. Tuve que detenerme allí como que por casi 20 minutos a descansar antes de virar. Yo creo que le estaba diciendo a mi hermano ayer, en una de las pocas llamadas que nosotros tenemos diarias, le estaba diciendo que si yo hubiese tenido un atajo que me sacara a la calle y me llevara al parking, lo hubiese tomado, porque de verdad que ayer me dio duro. Pero mientras yo hacía eso y tenía la lengua por fuera, yo estaba pensando en qué herramienta de vida yo puedo compartir con ustedes, ¿verdad? Así que, y mientras yo corría bicicleta, meditaba en eso y dije, una buena herramienta de vida que yo puedo compartir con mis amados hermanos es la adoración. Y eso precisamente voy a estar hablándole hoy. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablarles de la oración? Porque mucha gente ve la adoración como parte del servicio, del culto solamente, como si fuese cantar solamente. Pero yo quiero clarificarte a ti que la adoración es mucho más que eso. La adoración es mucho más que cantar. No me malentiendas, cantar es importante y todos debemos de ser intencionales y de participar en el momento de cantar durante el culto al Señor. Debemos abrir nuestros labios y cantar las verdades que se transmiten a través de las canciones que entonamos. Pero la Biblia presenta la adoración como una herramienta de vida.
una herramienta para la vida. Es más, la semana pasada, cuando yo te estaba hablando de Segunda de Crónicas capítulo 20, repasábamos que teníamos ahí un pueblo que estaba en una crisis, ¿verdad? Ellos no estaban en una conferencia, ellos no estaban en una noche de victoria, no estaban en una noche de adoración. Ellos estaban frente a una amenaza real que los estaba enfrentando y la Biblia relata y leíamos la semana pasada que fue ahí donde la oración dejó de ser un concepto bonito y se convirtió en una herramienta de vida. ¿Qué te quiero decir esto? Que la adoración te centra cuando la vida te sacude. Cuando tú estás como... en Puerto Rico tenemos una expresión que dice ni fu ni fa, ni voy ni vengo, ni sé qué es lo que voy a hacer. La adoración te centra. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Hablábamos que el rey Josafat había recibido unas noticias que lo paralizaron, ¿verdad? Porque venía una multitud en contra de Judá, que era una amenaza seria. Repasábamos que eran 3 ejércitos que venían en contra de él. Era una crisis real lo que estaban viviendo. No era un figmento de la imaginación. Tampoco era que estaban exagerando. Eran 3 reinos, 3 reyes que venían en contra de él. Era peligro y era peligro inminente. Y lo que repasábamos la semana pasada era que lo primero que hace Josafat no es aparentar fuerza. Él no aparentó que lo tenía todo bajo control. De hecho, la Biblia relata que él tenía miedo. No solo él, sino todo el mundo. Pero lo primero que hizo fue buscar a Dios. Eso fue lo primero que hizo. Y yo quiero que repasemos Segunda de Crónicas, capítulo 20 y esos versículos 21 y 22. La Biblia lee de la siguiente manera en ese versículo 21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Verso 22 dice: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Y esos 2 versículos ya nos enseñan algo poderoso, y es que la adoración no nace porque todo está bien. La adoración no te debe nacer porque todo está bien. La adoración muchas veces nace porque ya entendiste que tú solo no puedes alcanzarlo, no puedes lograrlo, porque tú reconoces que eso es más grande que tú. Entonces, adorar no es negar la crisis. La crisis puede estar ahí. Adorar es poner la crisis en el lugar correcto a los pies de Dios. Eso es adorar, ponerlo en el lugar correcto. Y hay gente que adora solo cuando se siente bonito, cuando mi estado de ánimo y las emociones me permiten sentir bonito y adoro. Pero la adoración madura, mis amados, la adoración madura aparece cuando el alma está bajo presión. Ahí es cuando aparece. Cuando adoras, tu problema no siempre se va a ir al instante, no va a desaparecer. Pero lo que sí ocurre al instante es que tu corazón empieza a alinearse. Aunque tu alrededor no, tu corazón. Porque cuando tú adoras, tu mente comienza a ordenarse, tus pensamientos comienzan a alinearse al Señor. Tu ansiedad baja, tu enfoque cambia, porque la adoración lo que hace es que te saca de que tú seas el centro y que el problema sea el centro, te saca de eso y vuelve a poner a Dios en el lugar que le pertenece, en el centro de tu vida. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Mira, llévate esto contigo hoy. Hay días en que la herramienta que necesitas no es una explicación, es adoración.
hay días donde la herramienta que tú necesitas no es una respuesta, es adoración. Hay días que tú no necesitas tener todas las respuestas. Tú lo que necesitas es recordar quién está sentado en el trono y a Él sea toda la gloria. Hay días en que tu alma está haciendo demasiado ruido y ahí es cuando la adoración vuelve a poner todo en orden. Porque como repasábamos y mencionábamos la semana pasada, la adoración es una declaración de confianza antes de que tú veas el milagro. Eso es poderoso. La adoración es esa declaración de confianza antes de que tú veas el milagro. Y lo vimos la semana pasada y lo estamos repasando hoy. Lo impresionante del texto de allá de Crónicas es que ellos no adoraron después de ganar. Ellos adoraron antes. Porque cualquiera canta en la victoria, ¿verdad? Cualquier celebra, lo logré, vencí, gracias Señor, pero no todo el mundo canta cuando todavía nada ha cambiado. Cuando todavía estás en el medio de esa tormenta. Josafat, la Biblia dice que puso a los cantores al frente del ejército. Humanamente eso no tiene lógica, este tipo está loco. Si tú vas a la guerra contra 3 ejércitos y tú tienes las de perder, lo menos que tú haces es poner la gente que adora al frente, mira para allá. Estratégicamente eso no parece inteligente, no parece lógico. Y militarmente yo me imagino que eso a 2 o 3 que empezaron a rascarse la cabeza, 2 o 3 de esos generales diciendo, ¿qué es lo que está haciendo este tipo? Pero espiritualmente es una declaración poderosa. Eso es como decir, nuestra confianza no está en la espada, nuestra confianza no está en el número de personas que tengamos, nuestra confianza no está en las respuestas que yo pueda poner, nuestra confianza no está en nuestra capacidad, no está en lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, en lo que tengo la habilidad de hacer. Nuestra confianza está en Dios. Ahí está nuestra confianza. Entonces, es cuando tú entiendes que la adoración genuina dice lo siguiente: todavía no veo la salida, pero yo sé quién es Dios. Todavía no entiendo el proceso que estoy viviendo, pero yo sigo reconociendo su grandeza. Todavía yo no he terminado la batalla que estoy enfrentando, no he conquistado, pero no le voy a dar mi adoración al miedo y al sentir que voy a fracasar. Me rehúso a hacer eso. Eso es adoración. Eso es adoración. Adoración no es solo la música. Adoración es decidir quién recibe tu confianza, ¿verdad? Entonces, aquí hay gente que está en medio de procesos familiares. Aquí, en este lugar, y la gente que me puede probablemente estar escuchando. Otros andan peleando con pensamientos, andan batallando con pensamientos. Otros están cargados de ansiedad. Otros están cansados. Otros están orando por sus hijos para que el Señor ponga su provisión sobre de ellos. Otros están tratando de sostener su casa, su hogar, su fe y su mente al mismo tiempo. Y el punto de esto no es fingir que no duele. Ese no es el punto. El punto es decidir que aún en medio del dolor Dios sigue siendo digno. Dios sigue siendo digno. Porque cuando tú adoras antes del desenlace, porque cuando tú adoras antes de la conclusión, le estás diciendo al cielo, mi fe no depende de que todo salga como yo quiero. Mi fe depende de quién eres tú, Señor. Mi fe depende de quién eres tú. Mira, la adoración abre ese espacio para que Dios pelee batallas que tú no puedes ganar solo. Eso hace la adoración. Y no se trata de que tú estés manipulando a Dios con canciones, no funciona así, tú no puedes manipular a Dios. Lo que se trata es de tener una postura espiritual correcta. Se trata de esa rendición, se trata de esa dependencia, se trata de reconocer que hay peleas que superan tu fuerza, pero no superan el poder de Dios. Pausa rápida para recordarte que puedes seguirme como Pastor Juan Carlos Vázquez en YouTube, Spotify, Apple Podcast
Alexa, Instagram, Facebook, en todas las redes sociales. Y si quieres encontrar todo en un solo lugar, puedes visitar pastorjuancarlos.com. Hay cosas, mis amados, que tú no vas a ganar gritando más duro. No las vas a ganar. Hay cosas que no las vas a poder resolver pensando más, analizando más. Hay cosas que no vas que hay cadenas que no se rompen solo con la disciplina humana o los procesos o técnicas que tú puedas utilizar o desarrollar. Hay ambientes que no cambian solo con un esfuerzo mental de que cambien. No funciona así. Hay temporadas donde la herramienta que activa tu alma es la adoración. Y eso es la realidad. Y yo te advierto esto, te lo pongo adelante. Cuando tú adoras, no siempre el escenario cambia instantáneamente. No siempre. Pero ¿sabes lo que sí cambia? Cambia la atmósfera espiritual en la que tú estás peleando. Tu entorno puede que no cambie instantáneamente, pero la atmósfera espiritual de donde tú estás peleando sí, porque comienzas a pelear desde un lugar de autoridad y de confianza en que el Señor está interviniendo. Porque cuando tú adoras, tú dejas de alimentar el temor y dejas de alimentar ese sentimiento de fracaso. Cuando tú adoras, tú dejas de coronar la ansiedad de lo que puedas estar viviendo. Cuando tú adoras, tú dejas de magnificar el problema, porque cuando tú adoras, tú lo que vuelves es a magnificar y decir, Dios, tú eres rey, tú eres Señor, tú eres el centro. Por eso es que la adoración no es ese segmento del culto que comenzamos, sino es una forma de vivir. La adoración es una forma de vivir. Y cuando tú y yo comenzamos a creer que las 3 canciones que se cantan en el domingo es la adoración, eso es peligroso. Muy peligroso. Es muy peligroso que nosotros reduzcamos la adoración a los primeros minutos de una reunión, de un culto. Lo que pasa es que tradicionalmente hemos llamado ese segmento adoración. Pero eso no es adoración. La adoración bíblica es mucho más profunda. Es mucho más profundo. La adoración es la manera que tú le respondes a Dios. Eso es la adoración. La adoración es cómo tú vives. La adoración es cómo tú obedeces. La adoración es cómo tú decides. Adoración es como tú hablas en medio de la presión, en medio del conflicto. Adoración es como tú manejas el dolor. Adoración es como tú atraviesas una crisis sin dejar que tu corazón se enfríe. Eso es adoración. Porque la adoración sí es una herramienta de vida y una herramienta de vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque no tan solo funciona en la iglesia, no tan solo funciona en las reuniones de los hijos de Dios, en las reuniones de los santos, en las reuniones del cuerpo de Cristo, no tan solo funciona aquí, funciona también en tu casa, funciona también en tu carro, funciona también en tu batalla mental, funciona en la temporada que estás viviendo y en la temporada de espera, funciona cuando no entiendes, funciona cuando tú estás llorando, funciona cuando te sientes débil, funciona cuando no tienes fuerzas para discursos largos, pero todavía tú puedes decir y abrir tus labios y decir, Señor, tú sigues siendo bueno, Señor, tú sigues siendo fiel, Señor, tú sigues siendo digno. Entonces, David lo describe de la siguiente manera en el Salmo 34:1. Mira qué poderoso esto. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Uy, qué poderoso eso. Bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. Y yo creo que muchos hemos tratado de sobrevivir con herramientas equivocadas. Algunos han tratado de aguantar con silencio, otros con distracciones, otros con dureza, otros con entretenimiento, otros con apariencia espiritual, pero hay temporadas que no se cargan bien si no hay adoración. Porque la adoración no solo expresa amor, la adoración también fortalece el alma.
La adoración te recuerda quién eres. Y la adoración te recuerda de quién dependes. Y la adoración sobre todas las cosas te recuerda que no estás solo. No estás solo. Así que la pregunta para hoy no es si conoces canciones. Esa no es la pregunta. La pregunta es si tienes esta herramienta activa en tu vida. La pregunta es que no es que si te gustaron las 3 canciones que se cantaron hoy. La pregunta es que si estás exaltando al Señor cuando la vida te aprieta. La pregunta es quién ocupa el lugar más alto en tu corazón cuando llega la presión. Porque, mira, entiende esto, lo que tú exaltas y lo que tú adoras termina formándote. Si tú adoras el dolor termina formándote. Si tú adoras la ansiedad termina formándote. Si tú adoras la pesadumbrez, terminas siendo una persona que vive en ese tipo de ambiente. Lo que tú adoras termina dirigiendo tus decisiones. Porque la adoración no es relleno, la adoración no es un lujo, la adoración no es para el que tiene mucho tiempo, que le sobra tiempo, voy a adorar porque me sobra tiempo. La adoración es una herramienta de vida y es una herramienta de vida vital. Y quizás lo que te ha faltado no es más fuerza. Quizás lo que te ha faltado no es un toque mayor del Señor. Quizás lo que te ha faltado es volver a adorar. Quizás eso es lo que te ha faltado. Quizás no necesitas inventarte un proyecto nuevo. Quizás necesitas activar una herramienta que Dios ya te dio, la adoración. Y hoy yo quiero hacerte un llamado sencillo pero profundo. Si has permitido que el miedo hable más fuerte que tu fe, vuelve a adorar. Si has estado peleando solo en tu mente, vuelve a adorar. Si tu corazón se ha enfriado, vuelve a adorar. Si has reducido tu relación a Dios a solamente venir a la casa de Dios, a venir a un culto cada semana y ver qué es lo que va a pasar en el culto, qué es lo que el pastor va a predicar, vuelve a adorar. Si has venido cargando peso en silencio, vuelve a adorar. Hoy decide que tu respuesta a la presión no sea rendirte. La respuesta a la presión no es rendirte. La respuesta a la presión es adorar. Hoy decide que tu crisis no va a definir a quién adoras, ni a quién le das tu reverencia. Hoy decide que Dios seguirá ocupando el centro. Hoy decide usar esta herramienta de vida que estamos repasando hoy. Te dejo con esto y con esto concluyo. No siempre vas a poder controlar tus batallas, pero sí puedes decidir quién recibe tu adoración en medio de ellas. Puestos de pies. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por recordarnos hoy, Señor, que el centro de nuestras vidas debe de ser una vida de adoración, Señor. Una vida de reconocer que tú eres más grande que cualquier experiencia que podamos vivir. Que cualquier sentimiento que podamos experimentar, que cualquier vivencia que hayamos poder tenido, Señor. Tú eres más grande. Tú mereces nuestra adoración. Tú mereces nuestra atención. Tú mereces ser el centro, Padre. Padre, y hoy nos comprometemos a adorarte, a subir el tono de nuestra adoración, Señor. A levantar nuestras manos en señal de rendición y decirte, tú lo eres todo, Señor. Tú eres todo lo que necesito.
Bendícenos, Señor, acércanos a ti. Permítenos, Señor, confiar en ti. Permite, Padre, que esta palabra que he compartido, Señor, cale en los corazones de tus hijos, Padre, y de todos aquellos que lo escuchen, pues para que traiga, Señor, transformación y acercamiento a ti, Señor. Después de todo, el principio y el final lo eres tú. Yo te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Santo eres Dios. Gracias por escuchar este episodio de hoy. Y si este episodio te bendijo, compártelo. Deja tu comentario o escríbeme directamente a través de las redes sociales. Y recuerda una vez más, todos nuestros recursos están disponibles en pastorjuancarlos.com. Hasta la próxima, sean todos bendecidos.